que usted obre, amado Dios, en cada una de nuestras vidas. Queremos que su palabra, Señor, sea la que venga escudriñando los corazones de cada uno de nosotros, Padre, como su pueblo. Queremos agradarle, queremos rendirle cuentas, no queremos esconder nada, amado Dios. Queremos, Padre, en este día que su Espíritu Santo, Señor, traiga esa convicción, ese cambio, ese arrepentimiento, Padre amado, en cada una de nuestras vidas. Damos, Señor, honor y gloria a su nombre, amado Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Una de las cosas que quiero compartir en el día de hoy, ahí habla, dice, el que encubre. Quiero decirles algo, y pienso que a través de esa escritura, como Dios lo hizo conmigo, lo hará con su vida, que es necesario romper la idea de nosotros ya como cristianos e hijos de Dios. Y les voy a decir a qué me refiero. Dice, el que encubre su pecado no prosperará. Bueno, el que encubre, la palabra, ¿verdad? Encubrir se refiere como cuando nosotros nos autoengañamos. Entonces, cuando nosotros como hijos de Dios encubrimos, dice que encubrir significa ocultar, significa esconder, tapar. Ustedes han escuchado que hay unos animalitos que se mueven entre la hierba y hacen como camuflaje, ¿verdad? A veces entre nosotros como hijos de Dios estamos camuflajeados ahí, porque no estamos viviendo sinceramente conforme a la palabra y estamos encubriendo, tapando, escondiendo, estamos disimulando. Fíjese todo el significado, y estamos disfrazando. Wow. Cuando el Señor me ministró a mí con esta palabra, yo dije, Señor, habla de una manera que ministras mi vida primeramente, porque este es un tema, hermanos, que yo lo compartí allá en California en el retiro, y fue una palabra, ¿verdad?, que ministró mi vida, y yo sé que puede ministrar a cada uno de ustedes. Entonces, en este día prepárese, como dice la escritura, a recibirla, a tomar lo que a usted le corresponde, y no diga que esa parte era para el hermano, la hermana, el esposo, etcétera. Usted tome la porción que el Espíritu Santo le habla. Amén. Ya no sea de esos que hacen camuflajados ahí, ¿verdad?, que se esconden, que se tapan, que se disimulan o que se disfrazan. Dios busca de nosotros sinceridad. Dios busca que nosotros, y les voy a decir por qué. Y aquí es donde quiero llegar al punto importante que se tiene que romper. Les voy a decir una cosa. Si ustedes recuerdan el pasado, yo les he dicho que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no entrar en un espíritu de religiosidad y endemonizar a todos, o sea, decir que todos están endemoniados, ¿verdad? No caiga en ese error, porque entonces el enemigo no le va a permitir, ¿verdad?, no le va a permitir a usted que crezca y vea a su hermano, a su hermana o etcétera persona, ¿verdad? Porque, y cuando me refiero no le va a permitir que vea, quiere decir que le va a cegar de cierto modo a través de este espíritu de religiosidad. Le voy a decir por qué, hermano. Porque a veces nosotros no entendemos que en un árbol, ¿verdad?, van a haber diferentes frutos, y uno va a aparentar que está más duro, pero puede que esté podrido, ¿sí? En un árbol puede que esté uno que parezca que ya está listo, pero está todavía por dentro como duro, que no se puede comer saludablemente. Ahora, cuando hablo de que Dios nos habla a nosotros de que no encubramos, eso también habla de la disposición de nuestro corazón para abrirnos delante de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios nos usa a nosotros como instrumentos para escuchar, para aconsejar, para consolar, para ayudar, para levantar, nosotros tenemos que ver a esa persona no como una persona que no tiene esperanza. No, esa persona está ahí porque Dios la puso en tu camino y en el mío para amarle, para edificarle, para levantarle, para restaurarle, para ayudarle, no para juzgarle, no para condenarle.
Y cuando Dios nos habla a nosotros a través de la palabra, a veces nosotros queremos esconder cosas. Sí, a veces nosotros podemos ser buenos para escuchar y para aconsejar, pero cuando se trata de nuestras debilidades, de nuestro pecado, ahí sí no lo toques. ¿Sí? Porque cuando Dios a nosotros, ¿verdad?, nos está hablando y está ministrando a través de su palabra, es porque Dios quiere hacer cambios. Y puede haber mucho sacrificio. Puede que tú te sacrifiques en una manera, en otra, pero no hay obediencia. No se trata de que tú y yo digamos, yo estoy haciendo la obra de Dios. Pero si Dios te dice a ti, quiero un reporte específico de lo que yo te indiqué a ti. ¿No me entendieron, verdad que no? ¿No me entendieron? Es que a veces nosotros podemos encubrir y de la manera que nosotros nos disfrazamos o nos camuflajamos ahí en ese área, en ese ámbito, en ese mover, es que a veces nosotros aparentamos estar haciendo la voluntad de Dios. Aparentamos estar madurando, cambiando. Yo le digo a las personas, a mí no me vengas y me digas que el Señor ya te cambió si primero no veo el fruto. O sea, tú no te tienes que promover a nada ni decir, ya Dios me cambió. No, el mismo Señor va a dar testimonio de ti y de mí. No tienes que andarlo diciendo. ¿Sabes por una cosa? Porque el enemigo te está escuchando. El enemigo te está escuchando. ¿Y sabes qué va a hacer con eso? Te va a llevar a torcer las cosas buenas y positivas en tu vida. Te va a llevar y te va a llevar a torcer para decir, tú eres muy espiritual. Tú sí estás al 100. Tú sí eres esto y tú eres el otro. Entonces el enemigo empieza a torcer para quitarte, robarte la semilla que el Señor ya había puesto de bendición sobre ti. Cuando la Escritura dice, no encubras el pecado, puede ser en cualquier área, hermanos. Puede ser en tus pensamientos, puede ser en tus emociones, sentimientos, en tus actitudes. Cuando nosotros encubrimos, somos personas que no son. Miren, disculpen que diga esta palabra, pero a muchos no les gusta, pero la tengo que decir. Les amo, hermanos. Y Dios me habla a mí también. No crean que yo les estoy diciendo porque Dios no me habló. Dios me habla a mí también. No seamos hipócritas. No nos engañemos a nosotros mismos y pretendamos que nosotros estamos bien cuando la realidad es que no. Hay muchas áreas que el Señor quiere cambiar en nosotros, pero para que Dios cambie esas áreas nosotros tenemos que reconocerlas. Si no, miren, porque cuando nosotros no permitimos que haya esos cambios en nosotros, cuando Dios nos ministra, nos habla a través de la palabra y nosotros ignoramos su voz, no atendemos a su palabra, ¿sabes qué es lo que sucede? Que le estamos diciendo al Señor, tú no hablaste. No, es que no escucharon, ¿verdad? Ahí sí nos quedamos como que no entendí, como que ese asunto no es conmigo. Pero saben, una de las cosas que cuando nosotros dejamos de encubrir, de engañarnos, de pretender o de disimular o disfrazarnos, entonces van a ver realmente los cambios. Y va a haber un cambio genuino en nuestra vida interna hacia afuera. Ya no va a ser nomás porque el hermano, la hermana, el diácono, el líder, el pastor, etcétera, te dijo que hicieras esto y el otro. No, hay un cambio en nuestro interior, en nuestra vida, que ya no hay necesidad de disimular o de fingir. Yo digo que todo lo que tiene peso, tarde que temprano, por sí solo. Tú no empieces a hablar de tu hermano, no empieces a hablar de tu vecino, de tu compañero en el trabajo, de tu mamá, de tu papá, etcétera. Tú no te metas para que no te contamines. Todo cae por su peso. Si hay algo que se tiene que arreglar, el Señor va a tratar con esa persona. Si hay algo que necesita que cambiar, Dios va a tratar contigo. Si hay algo que nosotros necesitamos que rendirle al Señor, Dios va a tratar con nosotros. ¿Por qué cree que hay tanto? ¿Por qué cree que algunos pasan la misma prueba? 1, 2, 3. Dan vuelta a la misma montaña
mucho tiempo en la misma área, porque necesitan ser cambiados y no deben ya de estarse escondiendo, encubriendo esas áreas. Saben que cuando nosotros estamos listos para abrir nuestro corazón a Dios a la hora del Espíritu Santo, nosotros estamos dispuestos a rendirles nuestras debilidades y aceptar que hay áreas en nuestras vidas que necesitan ser transformadas. Pero no, en tu mente luego viene el bombardazo y el enemigo te dice, ¿qué van a pensar de ti? Si tú reconoces que no tenías la razón. Ustedes saben que a veces nosotros batallamos y pensamos que nosotros siempre estamos en lo correcto, que la otra persona es la que no entiende, como que no, ¿verdad? ¿A dónde vamos a llegar nosotros con nuestras limitaciones? Sí, porque cuando nosotros decimos, ¿se recuerdan la escritura sobre el ejemplo de Moisés? Cuando él se presenta, ¿verdad? En ese lugar, está en ese lugar donde está la zarza y Dios le habla, le ministra. Más adelante ellos siguen conversando y Dios le dice, tú vas a ser el libertador de mi pueblo. Y ahí le dice él, no, yo soy tartamudo, no sé hablar. Sí, una de las cosas que a veces nosotros miramos nuestras debilidades como el punto de alto para que no se manifieste o se cumpla el plan y el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero déjame decirte que tus debilidades y las mías no las debemos de encubrir, ni engañarnos, ni mentirnos a nosotros mismos, sino que tenemos que entregárselas a Dios, porque es ahí donde Él dice, yo me voy a glorificar en tu vida, porque en lo que tú no podías, en lo que tú no sabías, yo te daré el discernimiento, el conocimiento, la sabiduría. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré, porque nosotros nos limitamos a lo que Dios nos llama a hacer. Muchas de las veces nosotros no avanzamos o no escalamos porque no nos posicionamos delante de la presencia del Señor para humillarnos. Si muchas de las veces nosotros pensamos que estamos en la tormenta y que necesitamos dirección, a veces en la tormenta solamente te tienes que mantener seguro bajo sus alas, bajo su protección. A veces nosotros queremos hacer y tomar ciertas direcciones en medio de las tormentas que atravesamos y nosotros no escuchamos la voz de Dios porque estamos más preocupados en la tormenta. Si cuando tormenta y esa tormenta es quitada, ahí se va a revelar el propósito de Dios para ti. ¿Cómo atravesaste ese proceso? Con tus debilidades, ¿lo reconociste? ¿Le dijiste al Señor, Espíritu Santo, ayúdame, no puedo en esa situación? ¿O dijiste, todo está bien, no pasa nada? Si a veces nosotros escondemos y no admitimos nuestras debilidades, porque es una manera de que nosotros decimos, no, es que no pasa nada, yo lo sé, yo puedo, pero tú no tienes que poderlo todo el tiempo, tú no tienes que saberlo todo el tiempo. Hay momentos de humillarnos, hay momentos de decirle al Señor, no sé qué hacer, hay momentos de decirle al Señor, estoy muy débil, no puedo en esta situación. Porque cuando tú y yo nos humillamos, ahí Dios nos trae libertad, fortaleza, nos renueva, nos avanza, escalamos, trascendemos a un ámbito espiritual donde el Señor nos lleva a colocarnos en ese lugar de victoria. Somos movidos a su plan y su propósito. Avanzamos y no nos estancamos. Avanzamos y no retrocedemos. Porque cuando nosotros entendemos que Dios planta en nuestra vida una genética, que es la genética de aquel que nació en Cristo Jesús. ¿Saben qué aprendí en esta escritura, en esta enseñanza? En el libro de Génesis habla sobre la creación del hombre y la mujer. Ahora, vayámonos solamente a unos años atrás, cuando tú y yo fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre. ¿Qué sucedió? Heredamos el ADN de papá, de mamá, de los abuelos, de los bisabuelos,
Y hay pobrecitos uno de nosotros, ¿verdad? Porque heredamos caracteres, temperamentos, situaciones, herencia espiritual, maldiciones, pero también bendiciones. Sí, pero nada se compara a lo que tú y yo heredamos a través del nacimiento de nuestro Señor Jesús, que ahora tu propósito, tu destino no es basado en tu pasado, en tu genética, en tus generaciones, sino que ahora Dios viene a llamarnos a nosotros a través del nuevo Adán, nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios, para traernos a la plenitud de su plan y su propósito para cada uno de nosotros. A veces nosotros no creemos porque nos limitamos en nuestras debilidades, las cuales encubrimos, nos engañamos. Mire, cuando nosotros entendemos que el reino de Dios se ha manifestado a nuestra vida, es porque Dios nos quiere dar la libertad, porque Dios nos quiere dar la sanidad, porque Dios quiere darnos a nosotros la restauración. Si cuando nosotros nacimos, nosotros fuimos creciendo conforme nuestros padres, ¿verdad? Nos dieron ese ejemplo, ese ámbito, esa área, ¿verdad? Vivencia diaria. Pero ahora en Cristo tú y yo no tenemos excusa. ¿Sí me escucharon? Ya no diga yo soy gritón, enojado, porque mi mamá y mi papá eran así. No digan es que a mí no se me queda nada porque soy tan burro como tal aquel y que no sé cuánto. No. A veces nosotros nos expresamos conforme a la genética de las generaciones pasadas, conforme al ADN de nuestros antepasados, pero nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Sí, porque cuando nosotros encubrimos nuestras debilidades, encubrimos nuestro pecado, nosotros no estamos abriendo con claridad, con honestidad, con humildad delante de la presencia. Y mientras que esa humildad esa debilidad no se reconozca, si nosotros no nos humillamos delante de Él, no va a haber un cambio en nosotros. Sí, a veces nosotros pensamos que Dios quiere que nosotros abramos nuestro corazón y reconozcamos, ¿verdad?, esas debilidades, esas áreas, esos pecados para humillarnos. Sí, es que a veces estamos, ¿verdad?, tan adoloridos, hemos sufrido en la vida, que hemos visto que la gente nos rechaza cuando saben alguna debilidad, algún pecado en tu vida, y que no te van a ayudar, o no te van a comprender, o que te van a juzgar, o que ya no te van a ver de la misma manera. A veces pensamos que nuestro Padre nos ve de la misma condición, y no debemos de dejar que el enemigo nos autoengañe una y otra vez de esa manera, porque nosotros debemos de ver nuestras debilidades como la oportunidad para dejarle a Dios, a su Espíritu Santo, para que Él trabaje, para que Él cambie, y para que de esa manera Él se lleve toda la gloria y la honra. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Moisés, que él va, obedece al Señor, va, y cuando él va y se da cuenta que está frente a ese mar, y él voltea, todos voltean, tal vez dicen, allá viene, ¿verdad?, los egipcios, aquí ya no hay salida a esta situación. Muchas de las veces nosotros nos sentimos de la misma manera. Enfrente de nosotros está el gran mar, detrás de nosotros está el faraón, los egipcios, y vemos que no hay salida. Si este varón escuchó la voz de Dios y le dijo solamente usa la vara. Y a veces nosotros no usamos la palabra de Dios. No trascendemos, no nos movemos al cumplimiento del propósito de Dios porque no usamos la palabra de Dios. Es que cuando tú y yo abrimos nuestro corazón y le expresamos a Él nuestras debilidades, ya no nos autoengañamos, ya no estamos, ¿verdad?, aparentando, ya no estamos encubriendo, disimulando. Yo creo que el cristiano, hermanos, tiene que llegar a madurar y reconocer, diga conmigo, cuando la regamos. Así de simple. Ya no diga, ay, es que hermano, usted me hizo pecar. Hermano, es que usted me hizo enojar.
Yo digo, nadie le pucha en el botón, al menos que haya algo dentro ahí escondido. Nadie te va a sacar algo de ti, de mí, que no esté ahí, depositado ya. Tiene que haber una raíz, tiene que haber un fruto, tiene que haber una condición que indica que hay cambio en ti y en mí. Si cuando nosotros como hijos de Dios entendemos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas, es porque Él quiere limpiar, Él quiere santificar, Él quiere edificar. Y a veces nos sentimos avergonzados cuando se nos reprende a través de la palabra, cuando se nos exhorta, cuando se nos da una palabra de corrección. ¿No les ha pasado que cuando se les corrige sienten como que les humillan? Les voy a decir algo, prepárese. Hace años yo me recuerdo, yo fui con la iglesia, ¿verdad? Con mis pastores, fuimos a un retiro y me recuerdo que estábamos sentados, ¿verdad? Y de repente sentí como el cansancio, ya saben, el cansancio del cuerpo que de repente empieza a recaer y ahí está cabeceando y casi se quiere dormir. Y me acuerdo que me levanté, tomé poco de agua y luego me volví a sentar, pero estiré mis pies. Cuando estiro mis pies, me dice la pastora que estaba predicando, yo no la conocía, estaba ahí ella dando la palabra, y de repente me dice, hermana, ¿por qué no se sienta bien? Así. Y puede que no haya sido correcto el tiempo, etcétera, etcétera, pero me dijo así, yo traía la falda y un pantalón hasta acá, no era que estaba haciendo algo inapropiado, yo traía la falda hasta los tobillos y el pantalón debajo de la falda. Y cuando yo recuerdo que ella me dice esas palabras enfrente de los demás, como que yo quería, esconderme, ¿sí? Pero yo dije, el Señor a través de esa situación acaba de puchar un botón dentro de mí que no me gusta que me diga nada. Sí, usted lo puede ver como, ay, pastora, ¿por qué me dijo eso? ¿Y saben qué hice? Fui y la atendí todo el día. Y dije, porque así se vence el orgullo, así se vence lo que yo siento, así tomo control y en el nombre de Jesús yo venzo y no guardo nada en mi corazón. Sí, porque a veces alguien nos dice algo, pastora, por favor, ya no me ponga a trabajar con tal persona. Si usted quiere que yo trabaje, mejor siéntese. Así, mejor sentadito y sentadita hasta que el Señor trate con ese carácter, con esas áreas que usted le está encubriendo, con esas áreas que usted está escondiendo, con esas áreas que usted está imitando y pretendiendo que ya cambió, lo cual no hay evidencia de ello. Pregúntese, ¿por qué no puede trabajar con nadie? O es que todos tienen un problema, es que pastora, esa persona mira cómo habla, mira esa persona cómo me humilla. Pues písele la cabeza a Satanás y diga, yo voy a trabajar con esa persona, yo voy a vencer, yo no soy esclavo, yo voy a vencer porque el Señor está conmigo y yo voy a cambiar esas áreas que tanto me duelen, porque provocan como que hasta que rechine los dientes. Para eso estamos hechos, para aguantar, para soportar, porque tenemos el poder del Espíritu Santo para amarnos a pesar de sentimientos, de emociones, de pensamientos. A veces se ve en los niños peleándose unos con otros y yo digo, wow, qué cosa tan tremenda ver a los adultos en esa misma situación. Si el enemigo está mintiendo constantemente a nosotros para que nosotros no abramos nuestro corazón para decirle, Señor, de verdad tengo que cambiar esta área. Es que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros somos sinceros con Él, Dios
obra gloriosamente a favor de tu vida. Transforma, vas a poder ser mejor mamá, mejor papá, mejor esposo, mejor esposa, mejor hermana, hermano, mejor abuela, mejor amiga, mejor amigo. Pero si tú dices, yo me quedo mejor en la casa porque la gente esta es mundana, los hermanos, son bien carnales, no los aguanto. Wow. No debe de haber esa actitud en nosotros. Debemos de amar a pesar de. Debemos de tener paciencia a pesar de. Es que a veces nosotros creemos que la vida cristiana y el caminar con nuestro Señor es solamente color de rosa todo. Ustedes saben que yo tengo gatitos en la casa. Bueno, a veces yo llego y sprayo una cosa ahí en la casa y pongo candles. Mis hijos y muchos hermanos me han bendecido con flores y plantas casi cada semana. Y tengo muchas candles y tengo muchos sprays, le doy gracias a Dios por eso. Y déjenme decir que cuando llego a la casa y no tengo tiempo, solo como para que no me moleste el olor, sprayo y pongo candles, velas de aroma, fragancia. Pero cuando ya no aguanto el olor, digo, hoy me tengo que quedar y tengo que trapear y tengo que barrer y tengo que limpiar las paredes y tengo que quitar todo hasta que se vaya completamente. Pero no es hasta que digo, ya me cansé de ese olor. Ahora, aunque no tenía tiempo, tengo que hacerlo, porque de una manera u otra a veces nosotros dejamos ir las cosas mañana lo hago, mañana trato con ese coraje, mañana trato con esa desesperación, con esa ansiedad, o es que hoy no tengo tiempo para venir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, quita ese olor feo, apestoso de mí. Hablando sobre la condición del corazón, sobre los pensamientos, sobre las actitudes. Sí, cuando tú y yo decidimos ir hasta lo más profundo. Mis niños, ¿verdad? Mis hijos, mis niños ya son grandes. Entonces, ¿por qué todos les dije niños? Mis varones, ¿verdad? A veces ellos todos cierran las puertas de los cuartos y dejan a la gatita en el cuarto. Y cuando venimos ya la gatita, pues nadie la sacó del cuarto. Tuvo que hacer su necesidad. Déjenme decirles, cuando nosotros nos encerramos y no venimos al amado, no venimos al Espíritu Santo, nos escondemos, donde quiera que estemos vamos a hacer. No me entendió, ¿verdad? Es que donde sea que tú y yo estemos, a veces vamos a dar mal olor. Pero ¿qué sucede cuando hay agradecimiento, hay sinceridad, hay humildad? Yo ya, Señor, te digo hoy en este día, amado Padre, que no quiero esconder ese mal carácter, esa agresividad, ese impulso para como levantar unas espadas alrededor de mí, que si se me acerca alguien, que si alguien me dice, antes de que me hieran, yo le doy. ¿Sí? ¿Te recuerdan los papás de antes? Que si tú le hacías algo y tú le corrías, mira, parecían como una resortera y te tiraban directo. ¿Verdad? Sí, cuando usted y yo entendemos que Dios nos ama de tal manera que quiere corregirnos y cambiarnos. Dios quiere en nuestra vida hacer cambios para que ya no estemos sufriendo las consecuencias. Dígame, ¿quién es feliz siendo caprichoso? ¿Quién es feliz siendo celoso? ¿Quién es feliz siendo amargado? ¿Quién es feliz teniendo un humor que ni usted se lo aguanta? ¿Quién es feliz? El único es el diablo. Hace fiesta ahí alrededor de ti, ¿sí? Pero Dios nos llama a nosotros para rendirle y darle cuentas al Señor de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas. Sí, porque cuando nosotros le rendimos al Señor, Él empieza a obrar de una manera poderosa.
Si no es malo que tú y yo admitamos que tenemos debilidades y que hay cosas que contaminan nuestra vida, que hay áreas en nuestro ser que realmente son muy apestosas. Y que no es hasta que tú y yo admitimos y nos ponemos a decirle, Espíritu Santo, este pensamiento, wow, que si mi pastor o mi pastora supieran lo que estoy pensando de ellos, me bajarían. Que si tal hermano o tal hermana, fíjense, una de las cosas sobre admitir nuestras debilidades, una importancia, es que cuando usted y yo aprendemos que todos tenemos áreas y que todos tenemos que tener paciencia unos con otros y que todos necesitamos orar e interceder unos por otros, ¿sabes qué sucede? Cuando usted y yo logramos hacerlo, somos una familia en Cristo. ¿Y por qué les doy este ejemplo? ¿Quién sabe en su casa cómo se ve cuando se levanta en la mañana? Solo los que viven en su casa, ¿correcto? Sí, porque cuando usted sale de la casa, usted ya va bañadito, bañadita, perfumada, cambiadito. Pero los que viven en su casa saben exactamente cómo se levanta y cómo se acuesta. Sí, cuando logramos nosotros ser sinceros con Dios, cuando nosotros ya no escondemos, cuando ya no encubrimos, entendamos que cada uno de nosotros estamos peleando la buena batalla. Que cada uno de nosotros estamos en el mismo camino, ¿verdad? Porque queremos llegar al cumplimiento de la vida eterna. Ahora, puede ser que tú y yo ya hemos aceptado a Cristo y hemos nacido de nuevo, pero aún nuestro entendimiento necesita que sea renovado, si no la palabra no lo dijera. ¿No dice la Escritura que es necesario renovarnos? ¿Renovar nuestro entendimiento? ¿Llevar todo pensamiento cautivo a obediencia de Cristo? Quiere decir que tenemos pensamientos desobedientes y rebeldes. Pero si no los reconocemos, si nos engañamos a nosotros mismos, ¿va a haber cambios? ¿No? Y por eso es que a veces nosotros se nos da un golpe y otro en la misma área, en el ámbito espiritual, porque tenemos rupturas, porque tenemos áreas abiertas, puertas abiertas y algunos hasta puertones. Y ustedes saben lo que son los puertones, ¿verdad? Que entra todo lo que se le da la gana y haces conforme se te da la gana. Pero no es el caso de ustedes, hermanos. Entendamos, hermanos, que ya no debemos de justificar las áreas y el pecado. Si se enojó, enójese sin pecar. Dice la Escritura que hay tiempo para todo, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos nosotros como hijos de Dios? ¿Reconocemos al Señor? ¿Y le entregamos al Señor nuestras debilidades? ¿Escondemos nosotros del Señor alguna cosa? ¿Podemos hacerlo? Entonces, ¿qué hacemos? Nos autoengañamos. Hacemos lo que la Escritura dice, que encubrimos el pecado. Si muchas personas dicen, tal persona encubrió su pecado, y tal vez a veces nomás se refiera o piense que la persona puede encubrir su pecado cuando se trata, por ejemplo, de que una persona comete adulterio, comete fornicación, porque lo hace escondidas. Hay personas que se van, ¿verdad?, a lugares secretos, oscuros, dice la Escritura, y pecan ahí. O a veces hasta en el mismo pensamiento. Todas las personas piensan que la Escritura dice encubrió su pecado y habla solamente a referencia a eso. No. También el corazón odia, el pensamiento odia. El pensamiento maquina cosas desagradables y pecaminosas. También el pensamiento crea guerras, ¿verdad? Y con una sola mirada a veces la persona te está diciendo todo. Y cuando Dios nos llama a nosotros a levantarnos y atender a la voz de Dios,
Dice, levántate tú que duermes. Aquí están todos despiertos. Pero yo digo en el espíritu, si mis debilidades son necesarias que yo las reconozca para que el Señor cambie esas áreas en mi vida. Si tu debilidad es el proceso, escuchen esto, tu debilidad, mi debilidad es el proceso de formación que Dios quiere usar para quitarte esa área, para ayudarte, para remover, para cancelar, para derribar, para destruir. Y si tú no le permites que Él use esa área de tu vida, de mi vida, que yo no le permita esa debilidad, entonces ¿cómo Él se va a glorificar? Si tú crees que lo sabes todo, si tú crees que todo lo puedes manejar, si no se trata de cómo tú lo prediques, lo testifiques, lo cantes, lo grites, lo intercedas, sino cómo lo vives. Porque en el reino de los cielos y en el reino de las tinieblas se conoce quién eres tú y quién soy yo. Y no se trata de fingir, se trata de vivir lo que nosotros hemos recibido del Espíritu y de la palabra de Dios. Porque Dios se manifiesta y se glorifica en medio de toda situación, en medio de cualquier área que tú y yo batallemos. Yo siempre he creído, conforme a lo que yo veo de ejemplos en la Escritura, y porque la palabra lo dice, que nosotros somos tentados por la concupiscencia de mi hermano, de mi esposo, no, de nuestro ¿qué? Corazón. Nosotros somos tentados por la concupiscencia que hay dentro de nosotros, no del hermano. Así que cuando alguien te está taladrando ahí, te está molestando, es que hay un área que tú necesitas cambiar. Y puede ser en cualquier área, tú la conoces. Deja que Dios trate, deja que Dios hable, deja que Dios te ayude a ti y a mí, que necesitamos que entregarle al Señor cuentas de la situación, de los pensamientos, de las actitudes, de lo que hay dentro de nosotros. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios y dejamos de autoengañarnos, Dios empieza a hacer una formación en nosotros. Han escuchado ya varias enseñanzas y varias palabras sobre hacer cambios. Y sería una pena lamentable que Dios ya te ha hablado y me ha hablado en las mismas áreas una y otra vez y que no haya arrepentimiento, que no reconozcamos, que no nos humillemos, que no dejemos que la obra del Espíritu Santo nos cambie. ¿Qué vas a hacer ahora cuando alguien te reprenda, cuando alguien te corrija, cuando alguien te hable, cuando alguien te exhorte, cuando alguien te diga que hiciste mal trabajo? ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, yo me gozo lunes, yo me gozo martes. No, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es que en el campo de batalla, en lo espiritual, se ganan ahí. No en lo natural, no en lo físico. Pero déjame decirte que cuando tú y yo nos ponemos, nos inclinamos o intercedemos o guerreamos, pero ahí estás tú metiéndote a hacer, ¿verdad?, guerra espiritual. Pero si verdaderamente yo salí victoriosa de ese lugar, cuando yo me confronto con cierta situación, yo le decía a mi esposo, porque muchos que están ayunando y orando de repente salen con cada cosa y estaban en ayuno y oración. ¡Wow! ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede? Es que tú pensaste que habías ganado la batalla, pero es necesario entrar al campo de la guerra, de la batalla, para ver de qué estamos verdaderamente hechos nosotros en medio del proceso. Amén. Vamos a ponernos de pie. Les amo en el Señor, les amo como no tienen idea.
Pero Dios habla a nuestra vida y Dios quiere cambios. Así que si era gritón en casa, si era manipulador, manipuladora, celosa, celoso, amargado, resentido, ya no sea así. Dígale, Señor, esta es la área que yo te entrego hoy. Señor, cual sea, cual nombre, cual sea la situación, Señor, yo le entrego. Si hay personas que siempre piensan que alguien está hablando mal de ellos. Si hay personas que a veces piensan, ¿verdad?, que los están criticando, que están murmurando. Que si enseña, que si predica, que si hace esto, que si hace el otro, piensan, no, los hermanos no quieren, no me quieren apoyar. No, usted revístase del poder de Dios y deje que el Señor mismo le dé la victoria. Amado Señor Jesús, en este día, precioso Señor, damos gloria y honra a su nombre. Damos gracias.